Veamos un ejemplo de una topología sencilla en donde configuraremos todo lo visto de VLANs hasta el momento. Cómo crear VLANs, cómo asignar a puertos físicos de un switch VLANs, los enlaces troncales, etcétera. Para eso vamos a comenzar a construir la topología. Ya le sirve en este caso para ir construyendo las topologías con Packet Tracer. Si bien ya han utilizado el software de simulación, está bueno hacer un pequeño repaso e ir armando entre todos la topología. Entonces, para eso, esta topología va a constar con dos VLANs a las que llamaremos administración con el número 10, multimedia con el número 20, el identificador de la VLAN es ese número. Ese identificador se va a anexar en la trama Ethernet, en los paquetes. Y vamos a tener 4 equipos en donde cada uno de ellos va a pertenecer a una de esas VLANs. Comenzamos. Primero agregaremos los dos switch al que llamaremos, vamos a agregarle la etiqueta SW1 SW1-prod y SW2-prod. Luego agregaremos los 4 terminales, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4. Es importante cuando estemos trabajando con VLANs y demás, y de ahora en más, tener una documentación de la red, una documentación de no solo las configuraciones lógicas que tengan los dispositivos de nuestra red, sino también una configuración física, es decir, el cableado que estamos utilizando, qué puertos estamos utilizando, etcétera. Como podemos ver en la tabla datos de conexión, ahí podemos obtener información del equipo, de la computadora, del host, qué dirección IP va a tener, el switch que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a estar utilizando dos switch, el nombre físico del hostname del switch, la tarjeta de red de cada una de las PCs y bien, me había faltado agregar el direccionamiento IP de cada uno de los equipos. Continuamos. Tenemos que tener detallada la conexión física de cada uno de los enlaces entre los diferentes nodos de la red. Por ejemplo, en el caso del equipo, la IP, la máscara que vamos a estar utilizando en que va a tener configurado ese equipo, el switch al que va a estar conectado, la tarjeta física del equipo, porque un equipo puede tener múltiples tarjetas de red, el puerto físico donde va a estar conectado al switch ese equipo y la VLAN a la que va a estar asociado. El direccionamiento IP vamos a estar utilizando el direccionamiento 192.168.10.0/24 para la VLAN administración y el direccionamiento 192.168.20.0/24 para la VLAN multimedia. Entonces vamos a hacer la conexión de cada uno de los elementos de nuestra topología. Vamos a conectarnos vamos a renombrar el equipo, que va a ser el equipo 1,
equipo 2, equipo 3, equipo 4. Y vamos a estar utilizando otro equipo que vamos a hacer, en este caso sería el administrador, el cual vamos a utilizar para conectarnos por consola a cada uno de los equipos, a cada uno de los switches. Entonces establecemos la conexión física. La conexión nos dice que el equipo 1 va a estar conectado al switch SW1 Pro desde el puerto de la PCE, el Fast Ethernet 0, al puerto del switch Fast Ethernet 01. Al 01. Luego el equipo 2 va a estar conectado al puerto Fast Ethernet 01 del segundo switch. El equipo 2, el puerto Fast Ethernet al 01 del segundo switch. El equipo 3 va a estar conectado al puerto Fast Ethernet 02 del switch 1. Y el equipo 4 va a estar conectado al puerto Fast Ethernet 2 del switch SW2-Pro. Bien, hasta este momento tenemos una red de capa 2. No estamos configurando VLANs, no tenemos conexión entre ambos switches. Entonces, para eso vamos a agregar un enlace que vamos a describir vamos a conectar desde el puerto Fast Ethernet 024 al puerto Fast Ethernet 024. Entonces, ¿qué vamos a configurar en nuestra topología? Que el último puerto Fast Ethernet de cada switch va a estar configurado como un enlace troncal. Algunos administradores utilizan los últimos puertos para enlaces troncales y otros los primeros. Podemos utilizar cualquiera, pero una buena forma de recordar es utilizar siempre un mismo rango de puertos. Entonces ya sabemos que en esos puertos siempre van a estar conectados enlaces troncales. Y por último nos queda la conexión física del cable consola desde la laptop del administrador y el switch SW1. Vamos a hacer un par de configuraciones. En este video la idea es mostrar cómo configurar VLANs. Todo lo que ya vimos de habilitar en un switch el acceso remoto, el port security, agregarle una IP, configurar el default gateway, deshabilitar puertos que no se utilizan, etcétera. Todo eso lo tenemos que hacer. En este video, para no hacerlo tan extenso, asumimos que esas configuraciones ya las realizaron. Entonces establecemos una sesión de terminal. Esa sesión de terminal establecemos una sesión de terminal. Acá la vamos a poder ver. Una sesión de terminal. Y lo primero que vamos a hacer es, solamente para identificar en este momento el switch, le voy a configurar el hostname. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a primero dar de alta las VLANs y después asociar los puertos físicos de ese switch a esas VLANs. Entonces, para eso, sé que el puerto del switch SW1-Pro pertenece a la VLAN 10. ¿Cuál es la VLAN 10? No la tengo creado hasta este momento. Si queremos hacer un listado con el comando show VLAN brief, vamos a ver todas las VLAN que tenemos creadas actualmente, y la VLAN 10 no la tenemos, por lo que tenemos la VLAN 1, que es la que ya habíamos comentado en el video anterior. Vamos a crear la VLAN 10 en las configuraciones del terminal. VLAN 10
con el comando VLAN y como argumento el número de la VLAN, ya está creada automáticamente. Ahora vamos a agregarle el nombre, que se va a llamar administración. Creamos la otra VLAN con el nombre multimedia. Y si ahora volvemos a ejecutar el comando show VLAN brief, vamos a ver de qué se crearon esas dos VLAN, la VLAN de administración, que el estado está activo, y la VLAN 20 multimedia, que el estado está activo. Lo que no tenemos son puertos asociados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asociar a esa VLAN los puertos de cada uno de los equipos. Entonces yo sé que en el switch SW1 el puerto Fast Ethernet, porque lo tengo detallado en la documentación, en la tabla de datos de conexión, yo sé de que el puerto Fast Ethernet 01, configure terminal, interface Fast Ethernet 01, yo sé que le voy a habilitar el acceso a una VLAN con el comando switch port mode access. ¿Y a qué VLAN? Ahora le tengo que especificar que este puerto se va a conectar a la VLAN administración, a la VLAN 10. Entonces para eso, con el comando switch port access VLAN 10. Finalizo. Continúo con el siguiente puerto del switch, de este mismo switch, que es el puerto Fast Ethernet 02. Switch port mode access. Y este puerto se va a... también va a estar asignado a la VLAN 10. Entonces podemos especificar switch port mode access VLAN 10. Listo. Si listamos el reporte, vamos a ver de que la VLAN 10 va a tener asociado a la red de administración. La VLAN 10 que se llama administración va a tener asociado el puerto Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02, tal como nos especifica la tabla. El switch 1 no tiene asociado ningún host de la VLAN 20, eso se lo vamos a agregar luego. Ahora lo que tenemos que hacer es, con ese cable consola, cambiarlo y conectarlo al siguiente switch. Algo que me faltó agregar fue el enlace troncal, configurar el enlace troncal. Entonces ingresamos a la interface Fast Ethernet 024 y lo defino como enlace troncal, switch port mode trunk. ¿Listo? Por ese enlace troncal, por los puertos 24 de ambos switch van a viajar todos los paquetes etiquetados. Bien, ahora sí, conecto el cable consola desde la laptop del administrador al cable consola del switch SW Pro 2. Entonces acá vamos a agregarle el hostname para identificar en qué switch estamos trabajando. SW2-Pro. Hostname SW2-Pro. Listo. Ahora vamos a crear las VLANs, VLAN 10.
la vamos a llamar del mismo nombre, administración VLAN 20 con el nombre multimedia. Y ahora vamos a asociar el puerto en donde está conectado un host a cada uno de esas VLAN, ¿no? Cada host que pertenezcan a esas VLAN vamos a hacer esa asociación. Interface fast Ethernet 01 y le vamos a indicar con el comando switch port mode access switch port access VLAN 10. En el switch SW2 el puerto FastEthernet 01 pertenece a la VLAN 20, no a la 10. Y ahora nos vamos al interface fast Ethernet 02 y lo hacemos acceder a la VLAN 10. Y para finalizar, si ingresamos el comando ingresamos a la interfaz la interfaz 024 y la vamos a habilitar como switch port mode trunk. Listo. Recuerden que las configuraciones, si el dispositivo se reinicia, no van a persistir. Para guardar las configuraciones, con el comando copy running config al startup config. Bien, entonces observando la topología, si tenemos configurados el direccionamiento IP de cada uno de los equipos, siguiendo la tabla, el equipo 1 con la IP 192.168.10.10, máscara de red 22255. El equipo 2 le configuramos la IP 192.168.20.10.22255. El equipo 3 configuramos la IP 192.168.10.11 con máscara de red 22255. Y el equipo 4 con la IP 192.168.20.11 y máscara de red 22255. Recuerden que estamos trabajando con switching, o sea, no necesitamos agregar ningún router. Tenemos una red LAN local. Y ahora sí, lo que vamos a tener es, vamos a modificar un poco la topología. Vamos a crear acá el equipo 1 pertenece a la VLAN 10, el equipo 2 pertenece a la VLAN 20, el equipo 3 pertenece a la VLAN 10 y el equipo 4 pertenece a la VLAN 20. Bien. Por el momento no tenemos ningún equipo que no tenemos en un switch dos equipos que pertenezcan a diferente VLAN.
Para eso, supónganse que queremos agregar un nuevo equipo. Bien, vamos a agregar dos equipos más, el equipo 5 y el equipo 6, con la particularidad de que el equipo 5 y equipo 6 van a estar conectados a el equipo 5 va a estar conectado al puerto Fast Ethernet 03 del switch 2. Vamos a agregarlo por acá para que quede bien el enlace. Y el equipo 6 va a estar conectado al puerto Fast Ethernet 03 del equipo del switch 1. El equipo 5 va a pertenecer a la VLAN 10. Vamos a agregarle acá la etiqueta VLAN 10 y el equipo 6 a la VLAN 20. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Actualmente tengo la laptop conectada como cable consola al switch SW2. Vamos a agregar esta configuración primero. Vamos a ingresar como la VLAN es el equipo, como la VLAN 10 ya está creada en el switch 2. Lo único que tengo que hacer, acá está, lo único que tengo que hacer es agregarle el puerto Fast Ethernet 03. Entonces ingresamos al puerto, Computer Terminal, Interface, Fast Ethernet 03, Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 10. El equipo 6 va a pertenecer a la VLAN, no, perdón, el equipo 5 va a pertenecer a la VLAN 10. Bien. Excelente, acá los tenemos. Y ahora me queda hacer el cambio del equipo del puerto Fast Ethernet 03 del switch SW1-Pro. Entonces, para eso vamos al cable consola. Vamos a agregar acá. Bien. New Computer Terminal. Interface Fast Ethernet 03. Switch Port Mode Access y Switch Port. El equipo 6 va a pertenecer a la VLAN 20. Perdón, Switch Port Access VLAN 20. Verificamos y efectivamente el equipo 6 va a pertenecer a la VLAN 20 en el puerto Fast Ethernet 03. Entonces, ¿qué nos resta? Primero,
al equipo 6 y al equipo 5 agregarle su dirección IP, que va a ser en el equipo 6 19.168.20.12. Y en el equipo 5 la dirección va a ser 192.168.10.12. Bien, entonces hasta este momento lo que tenemos configurado es que cada host va a tener conectividad con los demás hosts que pertenecen a la misma VLAN, que estén ubicados en diferentes switches también, pero siempre bajo la misma VLAN que pertenezca a ese host. No voy a tener nunca conectividad entre dos hosts que no pertenezcan a la misma VLAN, aún estando conectados al mismo switch. Como comentábamos en teórico, para tener conectividad necesitaríamos un router. Para que una VLAN envíe los paquetes, los hosts que pertenezcan a esa VLAN envían los paquetes al gateway y el gateway se encargue de rutearlo a la otra VLAN. En este momento no tenemos ningún router, entonces no vamos a tener conectividad entre los equipos que pertenezcan a diferentes VLAN. Por más que ahora pertenecen a diferentes subredes, ¿no? O sea, si incluso podemos tener en dos diferentes VLAN dos equipos que tengan la misma dirección IP, y si no tengo implementado VLANs, ahí el sistema operativo de ambos equipos me va a detectar un conflicto IP, y en este caso yo puedo tener dos equipos con la misma IP y como pertenecen a diferentes VLAN, no voy a detectar nunca ese conflicto, porque dentro de la misma red no existe ningún equipo con una IP duplicada, porque están en redes separadas, ¿no? En redes virtuales separadas. Entonces, por ejemplo, el equipo 1 puede... Voy a habilitar el equipo 1. El equipo 1, que tiene la dirección IP 192.168.10.1, va a poder conectarse a los demás equipos que pertenezcan a la misma IP. 192.168.10.10 asimismo va a estar respondiendo correctamente. Al 11 también va a estar respondiendo correctamente. Acuérdense que la IP 192.168.10.11 es el equipo 3, que es este que está aquí. Y también al 12, que es el equipo 5, no, el equipo 6, perdón. Bien, ¿qué puede ocurrir? Vamos a generar un fallo común, que es: desde el equipo 1 tenemos conectividad a los demás equipos que estén dentro de la misma VLAN. Supónganse que tuvimos un error, supónganse que tenemos en el equipo 6, en el equipo 5, perdón, vamos a conectarlo a un puerto que no está asociado a ninguna VLAN, al puerto FASETNet 010. Lo único que cambié fue la conexión física entre el equipo 5 y el switch, que lo cambiamos de puerto. Estaba en el FASETNet 03 y lo conectamos al 010. Como el 010 no está asociado a la VLAN 10, lo que nos va a ocurrir es que si ahora chequeamos nuevamente conectividad, vamos a ver que el equipo no recibe respuesta. Primero, vamos a tener que esperar que el enlace que la red esté en estado convergente. Ahí va, que esté en verde. Y como podemos observar, no vamos a recibir respuesta del equipo 5. ¿Por qué? Porque está en un puerto físico del switch en donde no está asignado a la misma VLAN que el equipo 1. Por más que el direccionamiento IP esté correcto. ¿Cuál sería la solución? Al puerto FASETNet 010, agregarlo a la VLAN 10 o cambiarlo físicamente. Volver a un puerto que esté asociado a la VLAN 10. En nuestro caso era el FASETNet 03. A tener en cuenta esto, porque
es un problema muy común que se pueden encontrar, que un equipo no tenga conectividad, y puede ser que si yo no tengo configurado VLANs, cambio los puertos físicos del switch y el equipo va a seguir con conectividad, no va a haber ningún tipo de problema. Pero si ya el administrador implementa VLANs, no es cambiar el puerto físico del dispositivo, sino que tengo que tener en cuenta que al puerto que lo voy a volver a conectar tiene que estar asociado a la VLAN en donde se encontraba ese dispositivo asociado. Si no, no van a tener conectividad. Fíjense. También yo podría implementar por security y decir, bueno, si lo conecto a otro puerto, el puerto se desconecta automáticamente, se reconoce esa MAC, se deshabilita el puerto, etc. Entonces es muy importante tener documentada la red, la topología en la que estén trabajando, para saber. En el simulador no suele aparecer mucho los fallos de conexión física, pero cuando veamos en el laboratorio, en la práctica, sí. Supónganse que yo les doy una topología, les hago que la configuren y después les pido, bueno, déjenme un par de minutos con la topología, y yo lo único que hago es, por ejemplo, cambiarle alguna configuración a uno de los dispositivos, a un host le puedo cambiar la IP, les puedo cambiar los puertos físicos, y después no voy a tener conectividad y les voy a decir, bueno, solucionen este problema de conectividad. Ustedes tendrían que ir chequeando los posibles fallos a los que se van a ir encontrando, ¿no? Puede ser un problema lógico y una IP que esté mal configurada, como puede ser una IP física, como puede ser que el cable esté dañado también, que eso lo he hecho en alguna instancia de la asignatura, darles un cable que no esté bien cruzado, que no esté directo, que esté cortado, entonces no van a tener conectividad, y si no tienen conectividad no tienen link. Puede ocurrir de que estén trabajando con por security o no. Entonces los problemas, a medida que vayamos avanzando, van a ir escalando en complejidad, ¿no? Partimos primero de un simple error físico, que puede ser después un error no solo en cable físico, sino en tarjetas de red que pueden estar quemadas, sino también puede haber un protocolo de protección como el Sport Security. Puede ser que el puerto no esté asignado a la VLAN en donde ustedes hayan asignado host de esa misma VLAN, etc.